Ya lo escucharon, ya lo escucharon. Así es como usted entra en contacto con nosotros. 809-534-1437 es nuestro WhatsApp. Usted nos manda una nota de voz o un mensaje de texto y nosotros aquí estaremos entrando entonces en contacto con ustedes sobre este tema tan interesante sobre los hijos de los pastores. Muy bien, vamos a ver. Ahí este mensaje es interesante. Nos llega un texto a nuestro WhatsApp. Por fin estoy escuchando cosas buenas acerca de los pastores. Mi esposo y yo tenemos 24 años pastoreando y nuestro hijo cometió un error y nos crucificaron a nosotros y después nuestro hijo dijo que por haber nosotros dedicado tanto tiempo a la iglesia, él se enfrió y cometió lo que cometió. Nunca nos acordaba lo de su cumpleaños, siempre lo dejábamos de último por cumplir primero las cosas de la iglesia, no recordábamos su cumpleaños, primeramente con Dios, pero los pastores debemos de tener una balanza para no descuidarnos con nuestros hijos. Y nos duele mucho, ese mi hijo está preso a 20 años en La Victoria. Dios mío. Wow, es que desgarrador ese testimonio. Hermana pastora, lo sentimos mucho y esperamos en Dios que lo que sea que haya pasado, ¿verdad?, se pueda resolver y que de alguna manera su hijo, por buen comportamiento, en algún punto le den alguna libertad bajo ciertas condiciones. Y bueno, que el Señor le fortalezca mucho. Lamentamos poder leer esto, no sabía que iba a terminar así el texto, lo abrí, comencé a leerlo. Dios le bendiga y oramos para que el Señor le fortalezca. Mire lo desgarrador del tema. Y hay que decir algo ahí muy importante. Déjame decirte algo. Quizás a esos pastores hasta lo crucifican. Eso es lo que ella dice, que lo Eso es lo crucifica. que ella dijo y su propia congregación. Pero nosotros tenemos que tener la sabiduría del cielo y saber. Mire, nosotros llevamos a nuestros hijos hasta un camino. El que Dios te dijo, ¿eh? Después que tus hijos son adultos, ellos toman decisiones que tú te le puedes oponer, pero ellas la van a hacer porque son adultos. Es una bendición que como padre nosotros todavía tengamos nuestros hijos a estas alturas en la congregación sirviendo al Señor, y nosotros no podemos dejar de dar gracias a Dios y estar siempre de rodillas adorando al Señor por eso, porque eso solamente lo hace Dios, porque no es con nuestra fuerza. Quizás esos padres quisieron llevar a sus hijos por el buen camino del evangelio, pero ya él es adulto. La decisión que él haya tomado no culpa a los padres de eso, porque la culpabilidad en este caso, mira que la sentencia cayó sobre él, no sobre los padres. Claro. Entonces tú tienes que tener en cuenta eso. Como pastores, usted tiene la responsabilidad, pero no como pastor, como padre, porque tu responsabilidad es como padre, no ni siquiera como pastor. Claro. ¿Entiende? Entonces, nosotros tenemos que saber que lo que haga un hijo adulto no tiene que recaer la responsabilidad al padre. Así es. Vamos a escuchar a la gente. Buenos días. Dios me les bendiga, amados hermanos, y a los oyentes de esta radio Renuevo 89.7. Fíjate, con relación a ese tema, muy importante, porque conforme a la palabra, la Biblia dice, instruye al niño en el buen camino, y cuando sea grande, no se apartará de él. Entonces, mi pregunta sería, los hijos de pastores o de hermanos de las congregaciones que se descarrían ya cuando están adolescentes o jóvenes, entonces podríamos decir que no fueron bien instruidos en la palabra. Dios le bendiga. Puede ser parte del problema. De hecho, las estadísticas dice, algunos pastores responden que faltó un modelo en la casa, pero no necesariamente, porque tú puedes instruir bien a un hijo en su camino y él apartarse por un tiempo y después regresar. Pero tiene que tener, hay que tener cuidado con ese texto, porque a veces lo malinterpretamos. Eso no es una promesa, eso es un proverbio. Sí, no, pero escúchame. Entonces, sí, pero espérate, instruye al niño no es ahí no te está hablando del camino del Señor, es en el camino del niño, en lo que tú le vas a trazar a él. No, por eso dije que no necesariamente. Ajá. Tienes que entender, hermano, que hay casos donde los niños no fueron bien instruidos, pero hay casos donde el niño es bien instruido. Ahora, yo sí creo que esa palabra está ahí, sí, y que esa persona tiene los principios cristianos.
Mi hermano duró más de 25 años descarriado y ya se reconcilió. Yo creo que esa palabra, si está sembrada, en algún momento va a germinar. Pero si tú te pones a buscar estadísticas en las congregaciones, tú te vas a dar cuenta que la gran mayoría de las familias que hay tienen un hijo que no es cristiano. Por eso que te digo. Entonces tú no puedes decir que no es que no fue que tú lo instruiste hasta donde Dios te delegó que tú lo instruyas. Pero hay un momento que ya eso no es cuestión de instrucción, es que tus hijos van a tomar una decisión que tú no de alguna manera no puedes hacer nada. Claro. Dice aquí una persona, el problema es que seres humanos imperfectos quieren llevar la obra de Dios que es perfecto. Yo creo que todo pastor debería consultar a Dios, así como lo hizo Moisés y Noé y cualquiera otro que fuera llamado a cumplir con un propósito o misión de Dios. Alejados de mí nada podéis hacer, Juan 15:5. Ok, muchas gracias por su opinión. Es muy interesante también en la parte de eso de la instrucción y todo. Que vemos, por ejemplo, como en el caso tuyo, mi amor, que hay varios hijos, ¿verdad? Y están siendo instruidos en el mismo camino, pero hay uno que elige otro camino. Por eso que digo. Y hay uno que se destaca más que otro, hasta en la bueno, tú viste que no participan. Sí. Hay hijos de pastores que tú no le puedes poner a hacer nada, pero no es porque ellos no quieren, porque no están, eso no es su Aquí cuerpo. hay alguien que hace una pregunta muy interesante, dice, pregunta, ¿son hijos o miembros de la iglesia? Exacto. Es interesante la pregunta, Exacto. muy interesante, porque los hijos de pastores no necesariamente son miembros de la iglesia. Y también yo quisiera como que hijos de pastores tomen este espacio ahora y manden también ellos sus notas y expliquen, porque realmente estamos hablando básicamente de ellos. Entonces quisiéramos escucharlo a ellos, qué cosas le han afectado y qué cosas la congregación pudiera hacer para quitarle un poquito de esa presión. Hola, bendiciones. Soy HP, es decir, hijo de pastor, hija de pastor, creo que es una dama. Me identifico con todo lo que están diciendo de los hijos de pastores, porque pasamos mucho. En mi adolescencia me descarrié varias veces, pero no públicamente, por vergüenza. Hice cosas desagradables ante Dios, pero hoy en día soy cristiana, me casé en el Evangelio y mi papá sigue siendo pastor por más de 40 años. Qué bendición escuchar ese testimonio. Esa semilla germina en algún momento. Por eso es lo que digo. Porque la indecisión le llega. Es que lo que le digo al hermano que dice, si en algún momento esa semilla germina, lo que pasa, a veces uno se preocupa mucho porque el muchacho que está, hermano, si usted hizo su trabajo y sembró la palabra, tranquilo, confía en el Señor, claro. Porque a veces presionándolo vamos a provocar un daño peor. Y déjame decirte algo, eso nada más no le llega a los pastores, a cualquiera. La familia que son cristianas y que tienen sus hijos en los caminos del Señor y que tienen mucho tiempo en el Evangelio y que tus hijos nacen en el Evangelio, llega un momento de indecisión. Pero claro que sí. Buenos días. Buenos días, Dios le bendiga. Este es un buen tema y es importante seguir hablando de ello, ya que habemos muchos pastores que cometemos ese error, pero la Biblia dice que el que no es capaz de guiar su casa, tampoco la iglesia, o sea que el ministerio del pastorado comienza en el hogar. Así es, el ministerio del pastorado comienza en el hogar. Qué buena reflexión, muchas gracias. Parece que es un pastor, muchas gracias. Buenos días, Dios les bendiga, un fuerte abrazo, Ada Santana de este lado. Esas estadísticas están bastante preocupantes realmente y es un reto, considero que es un reto para los pastores, líderes de congregaciones, hoy en día, más que nunca, forjar cristianos verdaderos dentro de casa, y es por el tema de que entiendo que la vida clerical, por así decirlo, le exige demasiado de su tiempo. Entonces me preocupa aún más la parte donde dice que son una cosa en la casa y otra fuera de ella. Nosotros los que somos, yo soy del Ministerio de Oración de mi iglesia, para la gloria de Dios, y nosotros, o sea, yo particularmente me preocupo por reflejarle a mi hija de 9 años el espejo del cristiano en todo el sentido. No es... Ahí está. Sí, yo estoy de acuerdo. Con el claro, ejemplo, estoy de acuerdo. Con el ejemplo. Eso es así. Mucha gente, vamos a seguir, wow, cuántos mensajes. Yo escuché algo de una vez de alguien, que era un hijo de pastor también, que estaba hablando, o sea, fue como algo que yo leí, que decía eso, como que él quería que en su casa el papá fuera realmente como era en la iglesia, porque el papá en la iglesia como que mucha risa, mucho abrazo, mucho, como todo amor. Y en la casa no mostraba afecto. Todo amor con los hermanos de la iglesia, pero cuando llegaba a la casa era como un ogro.
Entonces él decía como que él quería que en su casa el papá fuera como era en la iglesia. Él quería el pastor en la casa, entonces. Así Tú mismo. ves, así Ay, Dios invirtieron los papeles. mío. Ay, Dios. Es peor Es todavía. difícil. Qué cosa. Dios le bendiga a todos en cabina y a los oyentes. Le habla Luis. Es un tema muy interesante, pero sabemos que la misma palabra da una serie de instrucciones, como Pablo le escribió a Timoteo, de cómo deberían ser quienes están al frente de la iglesia, cómo deben comportarse y todo eso. El tema a veces es el peso de responsabilidad que se le pone a los hijos desde pequeños, más de pastores, donde muchas veces se le manda y se le ordena y no se le instruye. Porque instruir al niño es como una televisión, un electrodoméstico, viene con un manual de instrucciones de cómo hacer las cosas y explicárselas. Pero a veces solamente lo mandamos, tienes que hacer. Interesante. No le instruimos, solo le damos órdenes. ¿Qué piensan de eso? Sí, lo que Pablo dice es que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea que hay que saber, dice el que no sabe, porque sí, tiene que saber cómo tú hacerlo. tienes que saber, pero yo creo que Pablo ahí estaba hablando hasta un punto, porque como te digo, hay un punto donde ya tus hijos se fueron de tus manos, se fueron de ti, que ya tú no lo vas a poder gobernar, como dice Pero ahí, recuerda, que gobierne bien tu casa. Mientras tú lo tienes ahí en tu casa, tú lo tienes que tener bajo esa sujeción que te dice la palabra. en el contexto cultural en el que Pablo escribió, el padre tenía un control absoluto. Absoluto. ¿Ok? Es muy importante eso también es, contextualizar eso es, un poco claro ahí. que sí. Buenos días. Dios les bendiga muchísimo. Me encanta su programa. Quiero decirles que nací en una familia de pastores y tuve que, por circunstancias de opresión, salirme de la iglesia de mis padres. O sea, yo no aguanté la presión de la gente porque yo tenía que ser perfecta, porque todo lo que yo hacía estaba mal, porque todo lo que yo hacía estaba mal. Y hoy en día yo me congrego en otro lugar y me casé en otra congregación y aún ahora después de adulto yo tengo pánico de congregarme allá donde ellos pastorean por la presión de la gente. Realmente es una batalla, es una guerra lo que libran los hijos de los pastores. Y bueno, es terrible lo que pasamos. Y oye, Wow. te voy a decir Gracias algo por el ahí, testimonio. porque esa muchacha está hablando con dolor. Con dolor. Sí, sí. Opresión. Mi hermano, el Señor nos ha llamado a nosotros a libertad. Y otra cosa que vamos a aclarar ahí, ella tuvo que salir de la congregación de su padre. Yo te aseguro a ti, Dios que me perdone que no estoy jugando, que a esos pastores los juzgaban porque su hija no se congregaba con ellos. Bueno, eso es un tema complicado. Ah, sí, he sí. oído. ¿Y por qué los hijos de los pastores no vienen a esta iglesia? ¿Por qué él no está aquí con Bueno, su papá? cuando viene a ver, usted mismo que está hablando es culpable de eso. Es todo que recae sobre esos Qué esos cosa. muchachos. y Sí, eso es muy no difícil, es muy así. difícil. Pero qué bueno que ella ha sido sabia. Ha seguido en el evangelio, porque Claro, el problema no, claro. el problema no es con Dios, sino es con esa congregación. Y ella dice, bueno, que yo tengo que seguir sirviendo al Señor, voy a otra congregación donde lo pueda hacer sin esta presión. Ahora desde hoy pongamos en lista a esos pastores, a esa congregación, porque ella dijo es una opresión que ella no ha vuelto a la congregación. Sí, no ha O sea, vuelto. Hay que orar por esa o sea, que ella congregación. tiene un trauma. Pánico. Hay que orar sí, por esa congregación. usó la palabra pánico. Ella dijo que tiene Sí, pánico. sí, Eso es sí. terrible. Miren, nosotros, yo pienso que ese testimonio debemos tomarlo como los miembros de cada congregación y hacerlo nuestro, hermanos, de esa presión que nosotros le ponemos encima a los hijos del pastor. De verdad, o sea, a mí, yo estoy engranojada y hasta los ojos aguados de escucharla a ella, porque yo sé que, como dijo Clarissa, ella habló con mucho dolor de esa situación. Y es muy penoso porque ella fue sabia, gracias a Dios, y se fue a otra iglesia. Se fue a otra iglesia, exacto. Pero hay personas que se descarrían, hermanos. Y sería muy penoso que delante de Dios nosotros seamos culpables de que los hijos de pastores se descarríen, se vayan, porque no aguantan la presión que nosotros como congregación le ponemos encima, Sí, hermanos. sí. Son seres humanos, Ahora, son niños, son adolescentes, son jóvenes. ¿Hasta qué punto el pastor o la pastora es responsable de proteger a su familia También. de esa embestida También. de la Tiene que membresía? hacerlo. Claro que tiene que hacerlo. De la membresía Es de la su iglesia, porque tú tienes que, responsabilidad. por ejemplo, tú tienes que proteger a tu familia. Es su responsabilidad. Eso es parte de mi trabajo. O sea, Claro. si yo veo que la iglesia está poniendo una presión sobre mis hijos que es indebida, yo debo reaccionar como líder y aclararle. Yo conozco pastores que se han parado a hablar con eso y dicen, miren, hermanos, un momentico, aquí el pastor soy yo. Mis hijos no. Claro. Claro. Suelten a mis hijos. Yo conozco pastores que han tenido que pararse en público y decírselo a la iglesia un domingo, hermano, espérense. Aquí el pastor soy yo. Ustedes, mis hijos no son pastores. Así que, por favor, ahora,
Si ya sus hijos son adultos y están en el ministerio pastoral, que aguante su funda. Pero mientras sean jóvenes, adolescentes, niños, son iguales que todos los demás, como decía Clarissa. Y te voy a decir algo que yo lo he puesto, yo no soy pastora, Sí. pero en mi casa mi esposo y yo pastoreamos a nuestras hijas, Claro, son claro. 3. Claro. Yo le he sido clara en la congregación, porque hay gente que también te quieren venir a cuestionar a tus hijos, que te quieren venir a aconsejar a tus hijos, A pastorearlo quieren ellos. enseñarte a ti a cómo Sí, criar a tus hijos. Yo sí. se lo he dicho claro, mire hermano, yo amo mi congregación y le he dicho que si en algún momento usted ve a mis hijas en algo que usted le pueda llamar a un consejo, usted lo puede hacer. Ahora, tenga cuidado cómo lo hace, porque no todo el mundo en la iglesia sabe aconsejar. Esa muchacha, como dice Wendy, gracias a Dios que ella salió de ahí para otra congregación y Gracias a es Dios. cristiana y se casó en otra congregación porque esa iglesia le sirvió a ella de piedra de tropiezo. Así Pero mismo. igual que la y otra, sí se va al mundo. y la pastora que acaba de decirnos el testimonio de su hijo que terminó preso en la Entiende, Victoria por un entiende. error que cometió, y él Entonces, dice que fue por la presión de la Claro, iglesia. entonces nosotros todos estamos llamados a cuidar a nuestros hijos, porque también a nosotros nos demandan, porque tu hija tiene que ser porque ustedes son los cristianos. Sí, eso es cierto. Nosotros tenemos que predicar y ser luz y sal donde quiera que estemos. Pero usted tiene que saber que también son personas y no nos vamos a escudar de eso. No, que yo soy humano y que somos débiles. No, diga la palabra de Dios dice, diga el débil, fuerte soy. Pero eso es en el Señor, que somos fuertes. Usted no puede venir a exigirme lo que usted no hace. Así es, buenos días. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Andrés, desde Los Girasoles. Yo le voy a decir algo, que yo conozco muchos hijos de pastores, óigame bien, que ellos muchas veces están muy bien en la iglesia, están haciendo la voluntad del Señor, se llevan de su padre, que son los pastores de la congregación, pero en un poco tiempo hacen así y se descarrían. No se llevan de sus pastores ni de su padre, que son los mismos pastores que le estoy diciendo. Hacen cosas que no deben de hacerlas, se ponen en vicio, se tiran a la calle, que creo yo que no debía de ser así, porque esa no ha sido la enseñanza ni la crianza que le han dado sus padres. No debería ser así con ninguno No de los debería hijos ser. Con de la ninguna, iglesia. de ningún No debería ser cristiano. Es que con no debe ser ninguno. con ninguno de uno que Es sea que luz. Ahora, ese es el punto. Escúchenme bien. Ese es el punto. Porque no debería ser Escúchenme con bien. nadie. En mi experiencia pastoral, que no es muy larga, pero la que tengo, no meto la mano al fuego por nadie, porque usted no sabe lo que pasa dentro de las casas de la gente cuando no están en la Claro, iglesia. claro. Así mismo. En la iglesia todos somos Ah, cristianos. en la iglesia Buenos cristianos. todo el mundo en la iglesia es cristiano. Claro. Hay que ver lo que pasa en la casa. Entonces a veces tú ves una persona Ay. que la iglesia es todo fuego de Dios y una cosa que se Que está... habla más lengua que Pablo y los Pero- Corintios juntos. Pero tú no sabes lo que está pasando. Entonces después tú dices, no, pero es que no puede ser posible. Bueno, pero es que tú no sabes cómo es esa persona fuera de ahí. Entonces uno como pastor que conoce ya más ¿verdad? Intrínsecamente la vida de la gente por la confianza que los hermanos tienen con uno, les puedo decir que hay casos en el que usted se sorprendería de gente que habla mucha lengua y que es muy expresiva y que se ve muy Que tiene un santa. celo por la obra que lo consume. Mire, Usted se yo he quedaría visto- sorprendido. Así yo he que visto casos así. no se sorprende, hermano, de esas cosas. Yo he visto casos así que dicen de que no, porque tú conoces a fulana. Digo yo no la conozco. Yo sé su nombre, la veo aquí en la iglesia, pero si tú ves a una persona en la iglesia los domingos, Esa no es... tú no conoces a esa persona realmente. El verdadero yo es el de lunes a sábado, no el del domingo. Yo leí algo, un pensamiento de uno de esos predicadores que sigo, que le dijo, no, lo que usted ve en mí mal es peor de lo que usted ve, yo soy más malo que Así Buenos días. Buenos días. Le habla Elvin de Los Alcarrizos. Mira, ese es un tema un poco preocupante y espinoso. Y yo pienso que a pesar de que la sociedad le exige mucho, también a veces nosotros como cristianos descuidamos la familia por atender la cosa de Dios. Y se nos olvida que atendiendo a la familia estamos atendiendo a Dios. Así mismo. Ay, Así yo es. pienso que él habló por 1000 años. Claro. No Pero él podemos- habló por 1000 no años. podemos ir.
Buenos días. Muy buenos días, Dios le bendiga. Muy buen tema el de hoy que ustedes traen en foro. Lo primero es enseñar a nuestros niños a amar y a respetar a Dios, instruirlos. Segundo, los padres, aunque sean pastores, que se acuerden que son padres, tienen que sacar tiempo de calidad para ellos. Coger un día o 2 veces al mes, sacarlo a pasear, a comer helado, llevarlo al parque, llevarlo a un río. Que esos niños tengan ese comportamiento, ese calor de esos padres, para que ellos tengan un recuerdo en su mente. Segundo, los temas que lleven los hermanos deben de discutirlos fuera del hogar de los pastores, porque ya los pastores en su casa no son solamente los pastores, son los padres y son esposos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y otra cosa, educar a la iglesia, que los niños, los pastores, son niños comunes y corrientes igualitos que los de ellos, que tienen derecho a jugar, a reír, a cantar, a bailar y a cometer errores para aprender. Dios les bendiga. Es muy bueno sus consejos. Gracias, Por hermana. eso yo le dije un día que los pastores, hay temas que ni siquiera con sus esposas deben de tratarlo. Imagínate tú con los hijos. Que los hijos escuchen todo es eso. que para... Que ellos lo escuchan, no es que lo tratan, pero tú tienes hay que otras saber cómo lo estadísticas tratan que también. voy a comenzar a leer, porque ya el tiempo se nos va a acabar. Pero aquí voy a leer otras estadísticas. Se les preguntó, ok, voy a leer primero lo que dije al principio. Escuchen, hermanos, todos los que nos están escuchando, porque esto es muy interesante. El 40% de los hijos de pastores de 15 años o más pasó por algún periodo en el que dudó de su fe. El 33% no participa activamente en la iglesia. O sea, que aunque vaya, son miembros pasivos, están ahí, pero no están en eso. Sentado a ella. Y el 7% ya no se considera cristiano. Muy bien. Ahora bien, se le preguntó a los padres, ya yo leí las estadísticas de por qué los padres piensan que esto no está que esto les pasó, ya le leí esas estadísticas, son un poco largas, pero los pueden buscar en YouTube, estamos ahí en el Foro 119 para que después las tengan acceso. Y en Instagram. Y en Instagram también. Ahora bien, se le preguntó a los pastores cuáles son las cosas buenas que ellos consideran que les funcionaron y cuáles son las cosas malas de las que ellos se arrepienten en su crianza de sus hijos en casa. Y aquí voy a leer las cosas que ellos entienden que hicieron bien, que le salieron bien. ¿Qué cosas como padre, como pastor y padre, le salieron bien con sus hijos? ¿Qué usted entiende que fue la clave de que le salieran bien? El 37% dijo que presentar a sus hijos a Cristo y mantener un hogar centrado en la Biblia. El 21% dijo pasar tiempo con ellos y apoyarlos. El 12% dijo amarles. El 10% dijo enseñarles buenos valores. El 9% dijo permitirles tomar sus propias decisiones y ser ellos mismos. Eso es lo que tuvieron éxito. Los que no tuvieron éxito con sus hijos, ¿qué hubiesen ustedes deseado hacer diferente? Se les preguntó. El 42% respondió haber pasado más tiempo con sus hijos. El 8% dijo haber sido más comprensivos. El 5% dijo haberles dado más enseñanzas de la Biblia. Wow. Y el 19% dijo no se arrepienten de nada y no cambiarían nada. O sea que hay un 19% de los pastores que piensa que se lo hizo bien. Que lo hizo bien, aunque los hijos se descarriaran. fracasó. Aunque los hijos se descarriaran. Yo, no, yo lo hice bien, él se fue porque quiso. El que fracasó fue El que fracasó fue él. ¿Qué piensan ustedes de eso? Bueno, ya tuviste las dos comparaciones, lo que tuvieron éxito y lo que no. El que tuvo éxito hizo lo que tiene que hacer un padre. Sí, porque hemos estado hablando de lo que nosotros como congregación desde afuera podemos hacer para ayudar, la presión, pero hay una responsabilidad de los padres. Claro que sí. Hay una responsabilidad de los padres, como mi hijo, porque tengo 3 hijos, mis hijos, yo tengo que cuidar a esos muchachos y protegerlos de toda esa embestida que siempre va a estar ahí porque el pastor está en el ojo del huracán siempre. Aunque se vayan de tu casa y se casen y tengan hijos, van a seguir siendo tus hijos y te van a seguir criticando. Claro, es muy complicado tener hijos cuando tú eres pastor, porque siempre estarás en el ojo del huracán y tus hijos de alguna manera u otra estarán en eso. Vamos a escuchar a la gente. Buenos días. Buenas, Dios bendiga. Lo que pasa es que hay etapas que los hijos de las personas cristianas viven y uno como adulto tiene que entender esa parte porque es simplemente verse en el espejo de ellos. Cuando uno estaba jovencito, adolescente, quizás no pensaba en ser cristiano. En muchos casos se da eso. Entonces, a veces le ponemos tanta carga, tanta responsabilidad, que lo que hacen es que en vez de amar el evangelio, al final del día lo aborrecen porque ven el evangelio como una carga que llevaron por muchos años y demasiada exigencia. Ahí está. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora
otras opiniones aquí. Aquí está otra opinión. Vamos a ver, ay, cuántas opiniones. Déjenme ir por acá. Vamos a ver por acá. Buenos días, adelante con su opinión. Hay mucha gente escribiéndonos. Gracias por todos esos mensajes. Siempre es bueno. Hermano, Dios le bendiga. Es un tema bastante edificante. Y a la misma vez recuerden que no es un tema nuevo, porque en los tiempos antiguos, los hijos de Elí prácticamente se criaron dentro del templo, conociendo la ley y la ordenanza de Dios. Sin embargo, eran unos jóvenes descarriados, hurtando los sacrificios que se ofrecía a Jehová. Yo creo que en estos últimos tiempos hay muchos pastores que apoyan a sus hijos en cosas indebidas. Y por eso vemos los frutos a largo plazo de que por X o Y, por cualquier cosa, se apartan del camino del Señor. Sí, en el caso de Elí se descuidó, ¿eh? Sí, me descuidó por completo, porque Elí sabía todo lo que estaba pasando. Él sabía lo que estaba pasando. Él estaba nada. apoyando lo que hacían esos muchachos. Sí. Un caso muy, muy particular. Buenos días. Dios bendiga, tremendo programa, tremendo tema. Lamentablemente, muchos de los miembros de las iglesias no recordamos que fuimos niños, que fuimos adolescentes. Pues creemos que los hijos de los pastores tienen que ser santos o son ángeles. Y es lamentable la presión que tienen los hijos de los pastores, tanto de la congregación como de sus mismos padres, porque hay pastores que aterrorizan con la corrección a sus hijos. Ay, Dios mío, pero qué cosa. Sí, le infunden temor. Ay. El respeto no es obligatorio. Buenos días. Pastores, Dios le guarde grandemente. Óigame, la palabra nos dice a nosotros muy claro. Primero, Dios. Segundo, la familia. Tercero, la iglesia. ¿Qué pasa? Muchos pastores se están descuidando con su familia. Se descuidan por estar al frente 100% en la iglesia. Entonces se descuidan de la familia. ¿Qué pasa? Entonces después la familia se va al mundo. Ahí está. Muchas gracias. Tengo aquí algunos consejos luego de esta última opinión. Vamos a ver, vamos a ver, una última opinión. Vamos a escuchar, están entrando muchos mensajes. algo que es muy importante también, que decía ahí en las estadísticas, los padres que sí tuvieron éxito criando a sus hijos en el camino del Señor, es que deben pasar tiempo con sus hijos. Los padres, aunque usted sea pastor, usted tiene que recordar que usted también es padre y que es esposo o esposa. Usted debe sacar tiempo de calidad para sus hijos, para su esposa o para su esposo. No solamente que siempre vamos para la iglesia, vamos para allí, no hay un silicio, hay una vigilia, sino que usted saque un tiempo, un fin de semana, usted se va con sus hijos, con su esposa, con su familia, ¿verdad? Un día usted sale en la tarde, va a llevar a los niños a un parque a comer helado, como decía Clarissa, creo. O sea, no es solamente iglesia, porque muchas veces eso es lo que pasa, que se van, se salen de la iglesia porque solamente es eso por todos los lados y no hay otra cosa que hacer. Vamos a escuchar esta última opinión. Buenos días. Yo no estoy de acuerdo con la opresión de los muchachos en la iglesia, de los jóvenes, ni de los hijos del pastor, ni de ninguno. Pero sí estoy de acuerdo con que si usted como pastor sabe que sus hijos están marchando mal, no lo pare en el altar, por favor. Vamos a ser más serios, hermano. Vamos a ser más serios para que Dios no nos vomite de su gracia y de su misericordia. Porque una cosa no tiene que ver con la otra, hermano. El púlpito hay que respetarlo. No estoy de acuerdo con la presión, ni los ataques, ni mucho menos, pero con amor y misericordia se corrige el pecado. Si usted como pastor sabe que sus hijos no están bien ante Dios, hermano, no lo paren en el altar, hágame el favor, por favor, porque estamos abusando de la gracia. Bueno, ese es otro tema. Eso es una irresponsabilidad. Eso es un tema. Es una irresponsabilidad. No, es que también, eso es una irresponsabilidad del pastor. Sí, de verdad del pastor, es lo que te iba a decir. Porque si está mal, no pueden pararse ahí. Yo te voy a decir algo. Mis hijas cantan en el coro de oración. Si yo veo que mis hijas hacen algo mal, la primera que le va a decir tú no te paras y soy yo. Claro. Entonces usted tiene que hacerlo también con sus hijos porque el ejemplo comienza por casa. Pero por supuesto. Algunos consejos a los pastores para sus familias que son extraídos de estas estadísticas. Primero, número 1, en la casa usted no es pastor, usted es un padre. En su casa usted no es un pastor, usted es un padre. Tiene que aprender a comportarse como el papá de sus hijos en su casa. En estas estadísticas se descubrió que una de las razones fundamentales por la que los hijos salen muchas veces huyendo es porque los papás no son papás en la casa, siguen siendo pastores en la casa. Y en su casa usted es el padre de sus hijos y el esposo o la esposa. Eso es muy importante. Número 2,
se descubrió también que muchos pastores en su casa no tienen conversaciones, sino sermones. En su casa. Una prédica. Que se le hace dice John Henry predicando tanto tiempo. Sí. Y van y le dan Sí, una conferencia. Y en sermón su a los casa, a sus hijos, usted no le tiene que estar predicando como si usted estuviera en la iglesia. Usted tenga conversaciones con ellos, deje que ellos también opinen, que ellos hablen. Pregunte, sea conversador con ellos, porque recuerde que usted en la casa está predicando con el ejemplo, no con las palabras. Ellos lo ven a usted, ellos saben quién usted es, realmente ellos lo saben. Y nuestros hijos no nos ven como pastores, nos ven como padres. Mi hijo no me dice pastor, mis hijos me dicen papá. Exacto. Mis hijos me dicen papá y mis hijos lo que quieren es jugar pelota conmigo. Yo tengo 2 varones. Ellos no me hablan a mí de que mira, que no, ellos lo que quieren es jugar pelota, que yo corra, que yo monte bicicleta, porque eso es lo que ellos me ven como su papá. Yo no soy, yo soy el pastor de la iglesia, pero para ellos yo soy su papá. Eso es muy importante. Tenga tiempo con ellos, pase tiempo con sus hijos. Nosotros como pastores tenemos que aprender a pasar tiempo con nuestros hijos y no a pasar tiempo con nuestros hijos hablando de la Biblia, a pasar tiempo con ellos de diversión. Lléveselo al lugar, que se bañen en la piscina, métase con ellos en la playa, váyase por ahí a un río, váyase a comer helado, lléveselo por ahí a comer pizza. Eso es pasar tiempo con sus hijos, diviértase, pregúntele si ya están adolescentes, pregúntele si tienen novia, cómo va la escuela, qué sé yo, porque a veces somos muy monótonos. No, ¿me entiendes? Tú no puedes pasar, vamos para comer pizza, y cuando ya, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito. Y tú te sabes el Salmo 23, dime, ¿cuál es el Salmo? No, usted está con sus hijos, comparta, ¿tú me entiendes? Es muy importante eso, y sea consistente. Tenemos que aprender a ser consistentes. Usted no puede ser una cosa en la casa y otra cosa en la iglesia y otra cosa en la calle. No, tiene que ser el mismo, donde quiera que usted vaya. Recuerde eso. Tiene que ser consistente. No puede ser una persona en su casa y una persona en la iglesia. Como decían las chicas, el mismo amor que usted muestre en la iglesia a los hermanos, muéstreselo a sus hijos. A veces que somos muy afables con los hermanos de la iglesia, ay sí, y muy comprensivos. Y con nuestros hijos somos duros, muy duros. Tenemos que tener cuidado con eso. Y recuerde esto. Tiene que saber, con esto cierro para darle paso a las chicas, que sus hijos van a cometer errores. Y tiene que entenderlo y manejarlo con la misma gracia, con el mismo amor que usted maneja a sus ovejas cuando fallan. En la iglesia usted me habla, ay hermano, venga y lo aconseja y mire. Y acá entonces cuando es sus hijos usted, mira, que tú, no, pero tú trataste a aquel con mucho amor. Y lo llamaste a una reunión y le diste un consejo y le pasaste la mano. Pero entonces si tus hijos fallan también tiene que tener un poquito. Entonces tus hijos están viendo eso. Y bueno, está el otro extremo, que es el del irresponsable, como Elí, que sabe que sus hijos están mal y no hace nada al respecto y no los apea del púlpito. Por supuesto que ahí usted está en una situación muy delicada y debería tomar medidas. Pastor, pastora, si usted sabe que sus hijos no están bien, no lo pare en el púlpito. No, porque entonces los expone a ellos a una crítica mucho más fuerte de la normal y a una presión más grande de lo normal. Y expone a la iglesia a un escándalo. Entonces, hay que ser sabio, pero sobre todas las cosas, proteja su círculo familiar. Creo que lo hemos dicho ya antes. Su casa no debe ser un centro de terapia donde todo el mundo llegue y cualquier gente llegue a cualquier hora y sus hijos no puedan jugar, no puedan estar tranquilos porque siempre un gentío, un entra y sale y una cosa. No, su casa debe ser. Una coladera no, sus hijos tienen que tener un horario de dormir, un horario de ver televisión. Ellos tienen derecho a ver su televisión, a ver su muñequito, a hacer su tarea y tener su espacio libre, que ellos no sientan que la iglesia les invade la casa. Porque entonces van a salir corriendo y se van a ir de la iglesia y de la casa. Bueno, así es fuerte. Porque donde quiera que van es una presión. Ahí lo dejo.
Bueno, y aconsejarle a cada miembro de las diferentes congregaciones que así como nosotros exigimos a los hijos de pastores, yo sé que también a nosotros como cristianos nos exigen, porque nosotros tenemos que ser la diferencia en este mundo. Y las exigencias no son solamente para uno en específico, es para todos. Nosotros tenemos también que predicar con el ejemplo, sabiendo que aunque le demanden a los hijos de pastores, ellos son seres humanos que también necesitan ser aconsejados, ser amados, también tener afecto, cariño con todo el mundo, y ellos necesitan igual que nosotros también ese consejo pastoral. No olvidarse que somos seres imperfectos, que estamos en una comunidad de fe donde todos tenemos que vernos como una familia, y ellos también forman parte de esa familia. Amén, sí. Nada, mi último consejo es, hermanos, miembros de la congregación, que cuando usted regrese a la iglesia vaya con más misericordia, con más gracia, con más amor hacia los hijos de pastores, que ellos puedan ver esa misericordia sobre ellos, la misma misericordia que lo alcanzó a usted y que usted le puede tener a otras personas que son miembros, ¿verdad?, de la congregación, que le tenga a ellos, que si fallan, los ayude, los levante, en vez de empujarlos, porque yo le digo muchas veces a mi esposo que a veces el evangelio es como el único como el centro militar donde hay un miembro que está herido y nosotros en vez de ayudarlo lo que hacemos es pisotearlo más y empujarlo para afuera, y que en vez de agarrarlo, a ayudarlo, cuidarlo, lo que hacemos es que lo empujamos hacia afuera. Entonces, hermanos, así con los hijos de pastor como con cualquier miembro, trate de amarlo, de acogerlo, de ayudarlo a que pueda seguir en el camino. Finalmente, a los que han sido heridos, como hemos escuchado testimonios de hijos de pastores, un error no te define. Un error no dice quién eres tú. Si has fallado, si has caído, si has tenido alguna situación, levántate y camina. Aún 7 veces cae el justo y el Señor lo levantará. Levántate, camina y sigue, que un error no define quién tú eres. Dios les bendiga. El jueves a la misma hora nos encontramos acá en otro foro. Bye bye. Amén.